Conducción. Perfecta armonía entre máquina y persona. Desde la invención de la rueda, el ser humano ha intentado ir más rápido, llegar más lejos, ya sea empujado por caballos, con motores de combustión o eléctricos. La idea siempre ha sido disfrutar de la adrenalina que el aire en la cara y la presión en el pecho nos ofrece. Todo un viaje de tecnología, pasión, peligro, para contestar a la gran pregunta: ¿es más tonto el conductor de Audi o de Mercedes? Es 1987 y los yuppies, jóvenes urbanitas con sueldos bastante altos, están viviendo sus últimos días de esplendor. Su forma de vida está basada en trajes caros, tarjetas de visita caras y coches carísimos, que los jóvenes de esa época mirábamos con sorpresa y admiración, porque hacían brum brum. ¡Qué lujo! Porque a la que crecimos un poco, vimos lo poco útil que es tener un Lambo para llevarlo a 90 hasta tu pueblo. Croissant. Sea como fuere, la pasión por los coches deportivos estaba creciendo y se expandía en colecciones de cromos, películas, series y, cómo no, videojuegos. Fue en este momento cuando una joven desarrolladora estadounidense, Accolade, decidió lanzar al mercado una de las sagas de conducción más extrañas y exitosas de la historia. Por ello, hoy, en Ficción Digital, Test Drive, el primer simulador de conducción. Sí, ya sabemos qué es lo que estáis pensando. Por esas fechas ya existían muchos juegos de carreras, pero es que Test Drive no es un juego de carreras. Así que no metas prisa, dale a like, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos. ¡Pero tira ya! Test Drive apareció en 1987 para Amiga, Atari y Commodore 64, y se considera que es el juego que cambió el género de la conducción. Para empezar, por la detallísima reproducción de los coches entre los que podemos elegir. Todos de altísima gama y muy carismáticos. Ferrari Testarossa, Porsche 911, Lotus Turbo Sprint, Lamborghini Countach y el Chevrolet Corvette. Cada uno con su volante, su panel de mandos y retrovisor característico. También cambió la forma de juego, ya que requería de un control realista de cada vehículo, siendo necesario cambiar de marcha, utilizar el embrague y escuchar las revoluciones de un motor que, si bien es cierto que no tenía el mejor de los sonidos, sí exprimía al máximo el altavoz interno de nuestro ordenador. Pero donde realmente rompió los esquemas fue en la mecánica de los títulos de conducción. Test Drive tenía los coches más rápidos y molones del momento, pero no quería que condujese rápido. De hecho, no nos mete en ninguna carrera, y de hecho, nos penalizará si queremos saltarnos las siempre santas normas de circulación. Por lo que nos lleva a entender que Test Drive era un simulador de divorciado con dinero, de esos que se gasta una pasta en un deportivo para terminar de dominguero subiendo al merendero de la sierra. ¡Soy una fucking bestia! A un lado, la montaña. Al otro, un acantilado. Entre medias, dos carriles con tráfico fluido en ambas direcciones y de cuando en cuando, vehículos de policía que no dudarán en ponernos una señora multa como nos pasemos del límite de velocidad. Si revolucionamos mucho el coche, lo gripamos. Y si cambiábamos de marcha sin lógica, no llegábamos al final de la cuesta. Una carrera contra el tiempo para llegar a la gasolinera más cercana. Así era Test Drive. Y os podemos asegurar que se disfrutaba increíblemente. El título fue un éxito instantáneo y al año siguiente se desarrollaron ports para Apple II y PC 98. Y se estima que en 1989 se habían vendido 400.000 copias. Como es lógico, el éxito llevó a Accolade a sacar The Duel Test Drive 2, una nueva y mejorada versión que, ahora sí, permitía correr contra otro coche y bajaba la dificultad y realismo del juego, permitiéndonos elegir entre manual o automático. Los escenarios empezaron a tener más detalle, con puentes, túneles, así como más tráfico y diferentes localizaciones por las carreteras de los Estados Unidos. De nuevo, la meta es llegar antes que nuestro oponente a la gasolinera más cercana.
Pero en este caso tenemos 5 vidas, que irán bajando si chocamos, si nos pilla la policía o nos quedamos sin gasolina. Por desgracia, el número de coches bajó a 2, el Porsche 959 y el Ferrari F40, con la opción de Lamborghini Diablo en las versiones de consola. Test Drive 2 salió para las mismas plataformas que su antecesor y añadió las versiones para Sega Genesis y Super Nintendo, y terminó vendiendo 250.000 copias, con críticas bastante favorables y 2 expansiones, Supercars y Muscle Cars, que añadieron más variedad al parque móvil y otros 2 discos de escenografía que incluían nuevas pistas basadas en California y diferentes países de Europa. Y como no hay 2 sin 3, en 1990, y solo para MS2, apareció Test Drive 3, que introdujo el concepto de los escenarios libres, permitiendo al usuario salirse de la carretera y tomar atajos para llegar a la línea de meta. Por primera vez en la saga se introdujeron gráficos en 3D y la posibilidad de hasta 4 jugadores a la vez, compartiendo ordenador, claro. Test Drive 3, La Pasión, tal y como se llamó el juego, fue definido por la revista Computer Gaming World como un título que no es espectacular, que como simulador de conducción está bien hecho y bien diseñado. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda... Y es que, por esa época, la gente le había pillado el truquillo al juego y querían más. Juegos como Stunts, con un loquísimo constructor de pistas y un tal Need for Speed, empezaron a copiar todo lo bueno de la franquicia y aplicarlo en sus nuevos y flamantes títulos. Y así fue como Test Drive se acabó. Y diréis, pero si yo recuerdo que mi tío divorciado, tras cargarse los bajos del Deportivo por meterlo por un camino de tierra, jugaba este juego en PlayStation. Y os volveremos a decir que aquí el vídeo no se acaba hasta que salen las letritas con glitch. Así que suscribíos otra vez y dejad de meter prisa. ¿Qué me dices de tu panza, tío? Tras varios años sin noticias de la franquicia, en 1997, Accolade miró sus cuentas e intentó retomar la senda de las ventas con diversas versiones remozadas y actualizadas de su otrora famoso título de conducción. Test Drive Off-Road, un spin-off de carreras de camiones todoterreno, Test Drive 4, Test Drive 4x4, Test Drive Off-Road 2 y Test Drive 5 fueron los últimos juegos publicados por Accolade antes de ser comprada por Infogrames y fueron retratados en la revista GameSpot con la frase: cuando piensas en los otros juegos que esta serie quiere imitar, piensas en al menos otros 3 juegos que deberías comprar antes que este. ¡Oh, mierda! Aún así, los títulos siguieron estrujando el buen nombre de la saga, teniendo versiones con coches de rallies, las 24 horas de Le Mans, motos e incluso una versión en la que hay una historia rara sobre carreras ilegales y un señor que quiere un Dodge Viper. Yo me cago en la hostia, ¿por qué coño os compráis todos estos coches? La historia de Test Drive ha seguido extendiéndose hasta nuestros días con Test Drive Unlimited Solar Crown, que siendo el 21º título de la saga, obviamente pierde absolutamente todo el sentido y la esencia de los primeros 3 juegos. Pero desde Ficción Digital hemos querido rendir homenaje a aquel simulador de conducción que revolucionó el género y se adelantó a lo que luego terminarían completando Electronic Arts y Toretto. Salud, mi familia. Larga vida Test Drive y a todos los cuñados con Lambos. Va por vosotros. Panther, 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 mileurista, mileurista, mileurista.